centrar mi presentación en un grupo diferente de artrópodos, que son los ácaros. Esta presentación pues es titulada Testigos Invisibles porque los ácaros son organismos muy pequeñitos y vamos a llevar el curso de esta charla. Primero voy a hablar brevemente haciendo referencia a la entomología forense, cómo se puede trasladar hacia una acarología forense. Vamos a hablar un poquito de la historia. Luego vamos a hablar un poco sobre cómo los ácaros pueden ser utilizados como un material que aporte evidencias en los casos de interés forense. Vamos a ver algo de las perspectivas, algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo y las conclusiones. Retomando lo que ya se ha mencionado, bueno, pues sabemos bien que la entomología forense es esta disciplina que estudia a los insectos y ya algunos de los ponentes anteriores mencionaron a otros artrópodos y entre estos otros artrópodos están los ácaros y se estudia a todos estos artrópodos que acuden a los cadáveres o a los materiales en descomposición y que pueden ser utilizados como material sensible y utilizarlo, como lo mencionó el ponente anterior, en la cadena de custodia, en las investigaciones no solo policiales, sino también en las del ámbito civil y judicial. Retomando nuevamente, pues son estas áreas específicas en las que se ha abordado el trabajo particular de la entomología forense, que son el ámbito médico-legal, en donde se han desarrollado muchísimos estudios, hay muchos referentes, si bien no en los países latinoamericanos, sí a nivel mundial. La otra área interesante es el área de la entomología forense urbana, en donde vamos a ver algunos aspectos tanto criminales como civiles, y la de plagas de productos almacenados, en donde nos van a ayudar a aportar información para poder desarrollar el intervalo post-mortem mínimo, determinar sospechosos y causas de la muerte, la manera de la muerte, si hubo un traslado del cuerpo y la detección de drogas y toxinas, como ya pudimos también escuchar durante una ponencia en esta tarde. Entonces, dentro de los otros artrópodos que hemos mencionado, ¿por qué los ácaros? Bueno, principalmente porque pues, los ácaros son uno de los grupos de arácnidos, donde están incluidos las arañas, los escorpiones, y es uno de los grupos más diversos. Estos organismos, como el título lo menciona, son organismos de tamaño microscópico, miden menos de 1 milímetro, pero muchos de ellos tienen distribuciones cosmopolitas y desarrollan una diversidad de relaciones con otros seres vivos. Ya había mencionado en este caso específicamente relaciones de foresia, en donde estos organismos pequeños utilizan organismos más grandes para llegar a ambientes mucho más propicios para su desarrollo. Además, este grupo presenta una amplia gama de hábitos alimenticios, esto es, se alimentan de muy diversos materiales y son muy importantes en el funcionamiento de los ecosistemas, ya que muchos de ellos son depredadores, saprófagos o microvívoros. A nivel mundial conocemos alrededor de unas 56,000 especies descritas a la fecha. Para nuestro país, en México, solo conocemos alrededor de unas 2,700 especies. Sin embargo, a nivel mundial se estima que existen alrededor de 1 millón de especies. Esto nos da una idea de todo lo que nos falta por conocer, particularmente en nuestro país, pero puedo extrapolar el mismo sentir para muchos de los países latinoamericanos que nos están acompañando esta tarde. Haciendo un poco de historia, particularmente de esta disciplina que es la carología forense, pues si bien se ha desarrollado de manera teniendo como fundamento la entomología forense, es
en el trabajo que ya se hizo referencia también en esta tarde del doctor Jean-Pierre Medin, en donde él hace la particular mención de la presencia de estos organismos, de estos ácaros, en sus cuadrillas de la muerte. Él hace mención que los ácaros se presentan desde la primera etapa, a partir de las 48 horas hasta los 3 meses, y que la sexta etapa es la etapa exclusiva en donde se presentan los ácaros. Entonces, si bien el desarrollo de la carología forense tiene como fundamento el entomólogo forense, ya desde el siglo pasado, el doctor Mechnam hizo referencia a la presencia de estos ácaros y de hecho hay un estudio específico en donde él pudo desarrollar y pudo hacer determinar el intervalo postmortem en un cuerpo de un infante que ya se encontraba momificado, pero en el cual se encontraban presentes una gran cantidad de ácaros del grupo de los astigmados, en este caso particular, Pyrophagus longicauda, en el cráneo, y eso dio pie para que él pudiese desarrollar el intervalo postmortem en este caso en particular. La cardiología forense, como disciplina, no es una disciplina muy antigua, como pueden observar, algunos de los trabajos pues solo tienen de referencia inicios del siglo pasado, y no es sino hasta el 2008 que el trabajo de los doctores Dreg, la doctora Alejandra Perotti y la doctora Marta Saloña, en donde se empieza a tener un gran auge de esta disciplina, ya que ellos conforman la primera colección de referencia de acarología forense, haciendo un poco mención de lo que se trató en las tablas pasadas. Pues estos son elementos importantes para que se desarrolle esta disciplina en particular. Y esta colección de referencias ya incluye registros de cerca de 100 especies de 60 familias de ácaros que se han encontrado asociados al proceso de descomposición de animales diversos, 65 especies de 20 familias de ácaros asociados a la descomposición particularmente de humanos, todas ellas muchas de importancia, ya que son especies poréticas, que como habíamos mencionado son organismos que utilizan a otros más grandes para llegar a estos ambientes, como son utilizar a las moscas de las distintas familias y distintas especies, y a los coleópteros que ya han sido mencionados durante esta tarde. Particularmente en nuestro país, si bien el tema no es desconocido, no es sino hasta muy recientemente que se ha tratado de incorporar el estudio de los ácaros en el ámbito del trabajo forense. En particular, en 1988, la doctora Anita Hoffman, en un libro muy conocido en nuestro país sobre relatos acarológicos, uno de sus capítulos está basado en la presencia de unos ácaros trombifúlidos que fueron utilizados para la resolución de un asesinato, y este capítulo ella lo tituló Testigos de Cargo. En el año de 2009, la doctora María Teresa Quintero ya hace también una breve introducción a la cardiología forense, esto en la presentación de un trabajo en un congreso de entomología. Ya en épocas recientes, el doctor Santiago Vergara, quien fue el organizador del primer taller de taxonomía y acarología forense, en donde vinieron los expertos europeos
entre ellos la doctora Alejandra Perotti, la doctora española Marta Salonia y el doctor Brent, para impartir este taller. Y actualmente, bueno, pues los trabajos que estamos llevando en colaboración con el doctor Carlos Pedraza, en donde particularmente estamos incluyendo el uso de y el estudio de los ácaros que están asociados a estos procesos de descomposición en cadavérica que pueden ser utilizados en el ámbito forense. También hay otros muchos investigadores que han estado aportando aspectos de entomología forense en nuestro país. Sin embargo, lo que podemos ver es que particularmente cuando nosotros hicimos una búsqueda de publicaciones relacionadas a la cardiología forense, pues realmente son muy pocas publicaciones, solo encontramos 21 publicaciones y hicimos un análisis de cuáles son los países en donde se está desarrollando la disciplina, siendo los Estados Unidos y la Gran Bretaña, en donde encontramos un mayor número de trabajos publicados en distintas revistas científicas, en algunas de ellas específicamente que abordan los aspectos de la carología. Sin embargo, en algunas otras revistas como Ciencia Forense o el Forensic Science International o el Journal of Medical Entomology. Entonces, esto nos da una idea de los pocos estudios que se han hecho con respecto a el uso de los ácaros en el ámbito forense. Entonces, pero la pregunta, bueno, ¿cómo podemos determinar que los ácaros pueden ser utilizados como un material sensible significativo? Esto es, que pueden aportar información para resolver casos forenses. Si nosotros consideramos que la descomposición de los cuerpos en ella misma se lleva a una sucesión de organismos, esto va conformando una biocenosis en la cual se conforman distintas y complejas cadenas alimenticias. Esto es, al inicio del proceso de descomposición vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos, entre ellos hongos y bacterias, que van a estar interactuando y formando parte de esta gran biocenosis, a la cual llegan una gran cantidad de artrópodos, no específicamente solo insectos, sino a todos aquellos que están en relación con la fauna sarcoprófaga, y este es un hábitat que está en constante cambio. Ya habíamos mencionado que los ácaros pues los vamos a encontrar presentes en todas estas etapas de descomposición cadavérica, y esto es lo que nos puede ayudar a determinar si la presencia de estos organismos pueden aportar información. Particularmente, pues, debido a las biorrelaciones, particularmente la foresia, que llevan a cabo tanto con dípteros como con coleópteros, que son los primeros en arribar a los cuerpos en descomposición. Entonces llegan los ácaros ayudados por estos otros insectos, ya que ellos, debido a su tamaño tan pequeño, pues no pueden transportarse largas distancias, sino con la ayuda de esto. Entonces llegan a estos ambientes en los que encuentran una gran cantidad de alimento que les va a permitir desarrollarse, alimentarse, reproducirse y completar sus ciclos de vida. Esto es importante porque así como con los dípteros, en los cuales podemos ver y encontrar todo el ciclo de vida en los cadáveres, y que esto nos ayuda para la determinación del intervalo postmortem mínimo, también el conocimiento de los ciclos biológicos de estos organismos pueden aportar información. Pero no solo son estos organismos que llegan a los cadáveres en ambientes abiertos. También nosotros tenemos compañeros que viven directamente relacionados con nosotros
en estos ambientes en donde viven los humanos, como por ejemplo los ácaros del polvo o los ácaros hemolíquidos, que son los que viven en los poros de la cara, o todos aquellos ácaros que están asociados a otros sustratos, pues también pueden aportar información cuando los insectos voladores, sobre todo dípteros, psicolópteros y alguna otra fauna, no pueden llegar a estos cadáveres. Los ácaros pueden ser informantes de algunas de estas condiciones. Importante considerar que la metodología de estudio, ya se había mencionado justo en la charla anterior, pues deben de desarrollarse estos procedimientos y protocolos específicos y estandarizados para que todo el material que se recolecte de un sitio de un cadáver pueda ser utilizado de manera eficiente, clara y sobre todo que pueda ser utilizado de manera directa en la cadena de custodia. Entonces, estos protocolos específicos para ácaros, pues tienen que incluir un muestreo adecuado debido a que, como les mencioné, son organismos muy pequeños, deben de incluir la preservación del transporte, el etiquetado y la individualización de las muestras, siempre contar con una muestra control o de referencia de la fauna natural del entorno, lo cual es importante, vamos a ver un poco más adelante. Evitar, por supuesto, la contaminación de muestras, que esto ya debe de ser un procedimiento estandarizado, no solo para ácaros, sino también ya lo es para los insectos. Y, por supuesto, llevar a cabo una identificación adecuada, que ya nos hicieron mención, que bueno, esta identificación la podemos basar en medios morfológicos, moleculares o ambos, para tener esta identificación adecuada que va a permitir su utilización en la resolución de algunos casos. También es importante que determinemos el estadio de desarrollo en el que encontramos a los organismos, así como el conocimiento que tenemos que tener acerca de sus ciclos de vida. Pero, ¿qué información nos pueden aportar? Ya lo habíamos mencionado, el conocimiento de las diferentes etapas del ciclo de vida y la morfología específica que se presenta en cada una de estas nos va a permitir también hacer la determinación, utilizarlos para la determinación del intervalo post-mortem mínimo en casos especiales. Entonces, esta información significativa también puede ser utilizada en el sentido de que los ácaros son excelentes indicadores de condiciones ambientales, ya que pues, son, como les mencioné, un grupo mega diverso. Muchas de las especies son cosmopolitas y están adaptadas a un amplio espectro tanto de hábitats como de hábitos alimenticios. Y particularmente debido a estas condiciones, pues también pueden aportar información acerca de si hubo un cambio de ubicación del cuerpo en el momento de su encuentro. En este sentido, me gustaría compartirles un poco de qué es lo que estamos haciendo actualmente, que ya el doctor Carlos Pedraza en su participación hizo alguna mención al respecto. Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio, particularmente en la reserva del Pedregal de San Ángel, que es una reserva asociada al campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra en la porción sur de la ciudad. Y este estudio se ha llevado a cabo en el 2017, utilizando como modelo un cerdo blanco de aproximadamente 10 kilogramos. Y para ello lo que hicimos es seguir todo el proceso de descomposición, señalando cada una de las etapas. Y lo que se hizo fue colectar
muestras de suelo de este ambiente y procesarlas de manera que pudiésemos obtener a estos pequeños organismos microscópicos presentes en el suelo. Llevamos a cabo la determinación taxonómica y los conteos de las muestras que se realizaban una vez por semana durante todo el proceso de descomposición, y lo que encontramos, lo que hemos encontrado hasta la fecha es que hemos observado una gran cantidad de organismos. Tenemos un conteo aproximado de unos 7.800 ejemplares, de los cuales se identificaron 24 morfotipos, y de estos hemos visto que 10 de estos morfotipos, de estas 10 especies, son las que pueden aportar información, ya que son aquellas que se han presentado de manera más abundante y en relación a etapas de la descomposición específica. De estas especies, lo que hemos encontrado es que especies de diversas familias, de diversos órdenes, pueden ser utilizadas para caracterizar lo que está sucediendo en cuanto a la presencia de estos ácaros en el proceso de descomposición. Por ejemplo, vemos que al inicio del proceso de descomposición hay muy poca abundancia de estos organismos. Sin embargo, estas especies empiezan a presentarse y empieza a haber un incremento del número de organismos, particularmente de estas 10 especies que hemos definido que son las que pueden aportar información más interesante al respecto en el proceso de descomposición. Asimismo, vimos que ya por grupo, hay grupos que nos pueden aportar información más significativa, sobre todo a aquellos grupos como los entusiasmados o los prosismados, que son los que observamos con mayores abundancia, que pueden estar aportando información en el proceso de descomposición cadavérica, y que luego podríamos trasladar a su aplicación en el ámbito médico legal. Por otra parte, también hemos observado que encontramos diferencias en cuanto a la presencia tanto de la abundancia como de la riqueza de especies, dependiendo de la anatomía del cerdo. Esto particularmente es interesante porque en muchas ocasiones, cuando se encuentra un cuerpo, si no se encuentra completo, podríamos tener también podríamos tener información sobre la presencia de estos organismos. Lo que observamos es que los grupos de especies incluidas en el orden Mesostigmata son los más abundantes y sobre todo se presentan en la parte media del cuerpo. La cabeza en los diferentes grupos es un área en donde encontramos muy pocos organismos, y en la región posterior pues es en donde también encontramos una gran cantidad de organismos, y esto está en relación directa pues con la masa de alimento que pueden proporcionar para el desarrollo de estos organismos. Asimismo, también lo que estamos llevando a cabo no es solo ver a los ácaros que están asociados al sustrato en donde se lleva el proceso de descomposición, sino también ver a estos ácaros que están asociados a los insectos, dípteros y coleópteros, que son los primeros en arribar al cadáver. Y esto lo hicimos utilizando trampas de caída que fueron colocadas alrededor de la deposición del cuerpo, y se hicieron visitas diarias y se recolectaron esas trampas una vez por semana, y de ahí se lograron obtener distintos
dípteros y coleópteros y otros artrópodos. Y lo que se llevó a cabo en este punto particular es que solo revisamos aquellos ejemplares de dípteros y coleópteros en los cuales encontrábamos la presencia de ácaros. Por ejemplo, encontramos que en Synteciomya nudiceta encontramos dos tipos distintos de ácaros, unos de mayor talla, como Macrocheles muscarum, que pues prácticamente lo veíamos caminando a simple vista sobre los dípteros, y otros más pequeños que son astigmados del género Mianoetus muscarum, que particularmente estos son interesantes porque son el estadio del tonifal de estos ácaros astigmados que presentan modificaciones extremas a la vida forética. No presentan partes bucales, ya que no se alimentan una vez que se suben a estas moscas, solo para llegar a los cuerpos en donde van a encontrar gran cantidad de alimentos, ya que estos organismos se alimentan particularmente de hongos. Ya también en alguna de las charlas, si no mal recuerdo, la primera, la doctora nos hizo mención que ella había observado el desarrollo de grandes poblaciones de hongos, y estos hongos pues, son los que sustentan estas grandes poblaciones particularmente de estos astigmados. También observamos en un coleóptero estafilínido del género Phinontus, otra especie de mesostigmado. Vimos a Uropoda orbiculares asociado a este coleóptero en particular. Por otra parte, también en un carábido encontramos un prostigmado del género Dorsipes. Esto particularmente es un caso interesante, ya que si bien los otros ácaros los podemos observar en áreas externas de estos organismos, particularmente a estos prostigmados del género Dorsipes, ellos viven debajo de los élitros y debajo de las alas de estos coleópteros. Esto es importante ya que muchas de estas especies presentan una gran especificidad insecto ácaro, y esta especificidad puede ser específica de especie a especie, lo que hemos visto reportado en muchos casos, como es el siguiente, el caso del sílfido Microporus mexicano, en donde nosotros encontramos la presencia de tonifas de Poecilochirus necrophori. Este es un caso particular porque este ácaro, Poecilochirus necrophori, ha sido asociado a diversas especies de sílfidos, no solo del género Microphorus, y es lo que nos ha llevado a pensar que muy seguramente, como en alguna de las otras charlas se mencionó, lo que estamos observando es que realmente no hay estudios específicos que nos den la identificación precisa de estos organismos, por lo que, bueno, pues nosotros hemos decidido, pues, conferirlo a una especie cercana a Necrophoris, pero sin embargo necesitamos hacer más estudios para determinar que efectivamente se trate de esta especie, y para ello, bueno, pues utilizaremos estas herramientas moleculares y otro tipo de información como la distribución de las especies para poder hacer la delimitación específica que es tan importante. También en este sílfido encontramos otro astigmado, como pueden ver, debajo de las alas, particularmente del género Ichthyostoma, también de una especie cercana, Globotenus. Entonces, ¿qué es lo que hemos concluido al llevar a cabo estos trabajos? Bueno, pues que realmente podemos encontrar una gran riqueza de especies asociadas al proceso de descomposición.
Estas especies prácticamente son reflejo de esta gran diversidad del grupo, particularmente ácaros de los grandes órdenes de Mesostigmata y Prostigmata, que presentan hábitos depredadores y que muchos de ellos están asociados a dípteros y coleópteros, fueron los que encontramos de una manera más abundante en el proceso de descomposición cadavérica, y observamos cómo se incrementa tanto su abundancia como su riqueza dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Y lo que también podemos concluir es que tanto los ínfidos como otros coleópteros, no solamente ellos, dípteros de las distintas familias que arriban a los cadáveres como Califóride, Muside, Sarcofágide, Piofilide, también pueden ser especies portadoras de ácaros, que de tal manera que estos también podrían ser informativos en el trabajo forense. Entonces, este tipo de estudios lo que permite es revalorar la utilidad particularmente de este grupo de artrópodos, los ácaros, en el desarrollo de la ciencia forense. Y pues nada más reconocer que pues la falta de estudio es clara, y que el desarrollarlos nos puede dar un mayor soporte para su uso en el ámbito forense. También yo creo que es importante que señalemos que es necesario desarrollar estos protocolos de investigación específicos para poder hacer la caracterización de las poblaciones en cada país y en zonas específicas, en ambientes urbanos y rurales y en distintos ambientes. En formar personal que lleve a cabo la correcta identificación, ya que esto es vital para la utilización de estos organismos. Y pues también importante conformar estas colecciones de referencias que puedan ser utilizadas por los peritos forenses, que no necesariamente ellos tengan que llevar a cabo el proceso de la colecta y la determinación específica de los organismos, ya que ellos no son especialistas entomólogos o acarólogos. Y teniendo estas colecciones de referencias puede ser más sencillo que puedan ser incorporados a estos protocolos y sobre todo a la cadena de custodia, y que estos organismos puedan llegar a ser utilizados como indicios y material sensible significativo para el desarrollo del científico forense. No me queda más que agradecer a las instituciones que han permitido el desarrollo de estas investigaciones, particularmente a la universidad, el Instituto de Biología y la Facultad de Ciencias, y por supuesto a la licenciatura de Ciencia Forense, y particularmente al doctor Carlos Pedraz. Por mi parte es todo.